Rajoy no sabía nada. O por lo menos eso es lo que nos quiere hacer creer en la Comisión de Investigación sobre la Operación Cataluña en el Congreso de los Diputados, donde ha dicho primero que él no sabe nada de la policía patriótica, segundo, que no sabe nada del espionaje acreditado a los diferentes miembros de partidos en el Congreso de los Diputados, tercero, que tampoco tiene ni maldita idea sobre las fake news que divulgaban sobre sus adversarios políticos y que, por supuesto, tampoco sabía nada sobre la corrupción. Pero ¿sabéis quién sí sabía algo? Y de hecho, así lo ha reconocido. El exministro de Interior, Fernández Díaz, que ha declarado en la misma comisión de investigación y ante la pregunta ¿usted considera, pregunta bastante evidente, que M. Rajoy es Mariano Rajoy? Ha tenido que admitirlo. Por primera vez. Vamos a ver el vídeo enseguida. Mientras tanto, ¿qué hace el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo? Bueno, pues se ha puesto a decir que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es una marioneta, es un florero. Cuca Gamarra ha añadido que es un pelele. Hombre, que aclaren un poquito, pero no puede ser al mismo tiempo Sánchez un malvado dictador totalitario, al mismo tiempo que dicen ahora que es un florero y un pelele en manos del malvado independentismo. Que se aclaren. O dictador autoritario sanguinario que lo controla todo, o un tipo que no pinta nada. Pero si hablamos de tipos que no pintan nada, igual debería ponerse un espejo delante y mirarse cara a cara al reflejo que le devuelve esa superficie reflectante. Porque el señor Feijóo es quien efectivamente no manda nada en su partido, siempre y cuando haya hablado antes Aznar, haya hablado antes Ayuso o incluso haya hablado antes Mariano Rajoy, que por eso en este vídeo vamos a hablar primero de Mariano Rajoy y no de lo que dice el señor Feijóo. Vamos a hablar también de las últimas novedades de Mazón, que ya os advierto, no ha dimitido todavía. Por supuesto, Feijóo no se ha atrevido a hacerle dimitir. Y en el apartado internacional vamos a ver cómo Macron ha comparecido para advertir de que la amenaza de la guerra no se quedará simplemente en Ucrania. Y es que está diciendo que, bueno, pues con el apoyo de alguna manera implícito que le está brindando Trump a Putin, tal vez las ambiciones expansionistas de Putin pues no se queden simplemente en territorio ucraniano. Así que ha advertido y ha anunciado algunas cosas interesantes que vamos a ver aquí hoy, jueves 6 de marzo, en Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Supongo que M. Rajoy es Mariano Rajoy, ¿no? Atención a este momento. Si usted me dice, si la pregunta simplemente es, ¿usted quiere que M. Rajoy quiere referirse a Mariano Rajoy? Pues, hombre, pues razonablemente pienso eso. Razonablemente pienso eso, dice el exministro de Interior, Fernández Díaz, ante la pregunta más evidente, pero que hasta el momento todo el Partido Popular ha intentado evitar. De hecho, ya era hasta cachondeo. M. Rajoy, ¿qué será M. Rajoy? Como si no fuese evidente. Bueno, pues creo que me parece razonable. Claro que es razonable. De hecho, es tan razonable que es cierto. Ahora, no me diga que eso lleva a otras conclusiones, ¿no? Claro. Y a otras A consecuencias. los 373.000 euros que se llevó de sobresueldos. Entonces yo a esas B. conclusiones y consecuencias, ahí sí que ya no me entenderá usted, señora Belarra, que yo sobre eso no me voy a pronunciar, entre otras cosas, porque no tengo por qué pronunciarme, porque no conozco de qué se trata, y en todo caso no es el caso, ¿no? Pero, en fin, M. Rajoy, supongo que es Mariano Rajoy, pero punto. Me quedo ahí, claro, evidentemente. Bueno, pues está bien que se admita la primera parte porque la segunda ya es una consecuencia lógica y directa de haber asumido esta primera parte. Dice, no pretenderá usted que después de eso yo vaya más allá. Bueno, no hace falta que lo haga porque ya lo hacemos el resto. Porque es tan sencillo irse a los papeles de Bárcenas y ver dónde Bárcenas escribió M. Rajoy y ponía el dinero que constantemente se llevaba por sobresueldos, como para que todo el mundo pues sepa la cantidad de dinero que se llevó durante muchos trimestres y semestres, donde se iba apuntando de manera consecuente en esos papeles que acabaron filtrándose y apareciendo en aquella portada del País que después hemos conocido en todo el mundo. Bueno, y aquí lo estoy leyendo en El Mundo de una noticia del 2013, amigos y amigas. No me lleva a ninguna consecuencia. Hombre, para empezar, que M. Rajoy, que ha sido siempre como se escudaba el Partido Popular, no, ahí no pone Mariano Rajoy, presidente del gobierno, pone M. Rajoy, que puede ser cualquier cosa. Marisa Rajoy, Macarena Rajoy, Manolo Rajoy, no tenía por qué ser Mariano Rajoy. Bueno, pues aquí, si lo admite el exministro, todos lo vemos y solamente quedaría que el propio M. Rajoy dijese, bueno, pues sí, es posible que fuese yo. Pues una cosa que todavía está sin consecuencias. Amigos y amigas, estos pagos, que ya han pasado pues como 20 años desde que esto se escribió, desde que esos pagos se produjeron, y todavía no hay consecuencias. Y el señor Mariano Rajoy, que de eso vamos a hablar,
pues intenta hacer como si no tuviese ni maldita idea, no solamente de estos pagos, que es evidente, sino de todo lo que hizo mientras él era presidente con mayoría absoluta del gobierno de España. Atención, Rajoy y el PP niegan su guerra sucia pese a 10 años de grabaciones, documentos y una sentencia del Supremo. El expresidente rechaza que existiera la Operación Cataluña o el espionaje a Podemos y su ministro de Interior intenta combatir la evidencia de las grabaciones donde aparece retratado mientras ambos son respaldados por el actual Partido Popular. Fue a declarar en la comisión de investigación. A algunos no les gustan las comisiones de investigación porque dicen que judicialmente no sirven para nada. Oye, y están en lo cierto. Una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados no tiene efectos jurídicos. No es una comisión de investigación en el Poder Judicial. No es algo que vaya a meter en prisión o a desvelar la verdad sobre el asunto. No lo es. Pero sí que es también un elemento democrático indispensable para que la gente que ha podido cometer esta clase de delitos tenga que dar la cara frente a los representantes de la soberanía nacional. Esto es, delante de los diputados, que tienen el derecho a hacerle preguntas para que los ciudadanos, como ha ocurrido en este caso, pues podamos ver cómo se retratan. Porque muchas veces estos se esconden en abogados muy bien pagados, en declaraciones judiciales que quedan opacadas por, primero, el lenguaje que se utiliza, los subterfugios a los que se agarran y 200.000 movidas que lo que hacen es impedir que los ciudadanos lleguen a lo que está ocurriendo. Sin embargo, en las comisiones de investigación, siempre y cuando sean bien llevadas, o por lo menos se hagan preguntas interesantes, sirven, pues como ha ocurrido en este caso, para ver cómo Mariano Rajoy o M. Rajoy, según Fernández Díaz, pues intenta poner todas las excusas posibles, que no hace otra cosa que evidenciar, pues, el espacio central en el que estaba mientras todo a su alrededor se revolvía. Lo que es imposible que alguien como M. Rajoy intente demostrarnos es que él era presidente de un gobierno en un momento en el que todo este tipo de cosas ocurrían y han sido demostradas con numerosas pruebas que ocurrían, como el espionaje que había por parte de la policía hacia Podemos, que pedían información reservada de los diputados de Podemos que acababan de entrar, que hacían la guerra sucia generando noticias falsas sobre independentistas, también sobre los líderes de Podemos, que después la filtraban a medios de comunicación amigos. Todo este tipo de cosas existían. Y lo que está intentando hacer Rajoy, bueno, como ha intentado hacer durante los últimos años siempre, es decir que todo esto ocurría al margen de que él lo conociese. Es como él era el rey de la charca, pero todos los sapos actuaban sin que él tuviese conocimiento. Claro, igual que M. Rajoy, pues es Macarena Rajoy. ¿No te fastidia? Ha habido un momento de careo entre Mariano Rajoy y Gabriel Rufián, el diputado de Esquerra Republicana, que es como uno de los siempre entrevistadores más duros en las comisiones de investigación, que ha empezado con la pregunta tan sencilla de ¿pero usted era presidente? Claro, y entonces Rajoy ha sacado su propio libro, ha hecho todo tipo de malabares, se ha traído de hecho como a 12 o 15 personas del Partido Popular a la comisión de investigación, que cada vez que decía algo empezaban a dar golpes en la mesa y aplaudían y molestaban. Estaba ahí Tellado, estaba Rafael Hernando, ya sabéis que otra cosa no, o sea, a ser los más listos de la clase no juegan, pero a ser los más molestadores, los más molestones, los más impertinentes, porque no paraban de hablar y de gritar mientras hablaba Rufián, sí que juegan, pues ahí estaban intentando torpedear la intervención. No lo vamos a ver en este podcast, vamos a ver ahora un resumen de todo lo ocurrido en la comisión de investigación de ayer de la Operación Cataluña, pero si queréis ver la intervención completa de Rufián la tengo también subida en el canal, os podéis meter en el canal y la tenéis ahí completa. Pero vamos a ver ahora el resumen y después si queréis un poco más de drogadura sobre este asunto podéis meteros. Vamos allá, lo ha escrito Pedro Águeda en el diario.es. El Partido Popular mantiene que durante su último gobierno no hubo instrucciones para combatir a los adversarios políticos. Es que nos toman el pelo, amigos y amigas. Desde el Ministerio del Interior con maniobras ilegales. La posición de los conservadores fue expuesta este miércoles en el Congreso de los Diputados por quien fuera jefe de gabinete entonces, de Mariano Rajoy, y refrendada a continuación por quien ejerció de ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. No hubo grabación, documento o sentencia incriminatoria que moviese a ninguno de los dos de su postura. El portavoz del PP en la Comisión de Investigación de la Operación Cataluña, Rafael Hernando, despejó la duda sobre si la actual dirección del partido ha revisado aquel periodo de distinto modo a sus dirigentes de entonces. Evidentemente, pues no ha sido así. Hernando considera la Operación Cataluña un invento de la prensa, al igual que las investigaciones extrajudiciales a Podemos. Todos se lo han inventado. Supongo que se lo han inventado también que la reforma de la sede del Partido Popular de la calle Génova fue realizada con dinero negro, el mismo dinero negro que cobraba alegremente ese M. Rajoy, que ahora parece que de manera maravillosa acabamos de desvelar su identidad. Fue Pablo Casado el que dijo que saldrían corriendo.
de la sede, que querían dejar atrás su pasado. Bueno, pues el que quedó atrás más bien fue Pablo Casado, cuando Ayuso se lo acabó cargando. La sede la siguen manteniendo y sigue siendo reformada, sigue estando reformada con dinero en B, no creáis que eso ha cambiado, y por mucho que digan que nos hemos alejado muchas décadas de aquel momento de corrupción y tal, el Partido Popular sigue amparando, sigue protegiendo y, como os decía antes, ha seguido aplaudiendo a M. Rajoy. Hernando negó también la existencia de una financiación irregular de su partido durante al menos 20 años, que ya hay sentencias que confirman esto. O sea, están negando la realidad. Están negando que el sol sale por la mañana y la luna por la noche. En fin, llegó a decir que la caja de B del Partido Popular aparece en una sentencia de la Audiencia Nacional porque así lo dispuso el magistrado José Ricardo de Prada para dañar al partido. O sea, ahora resulta que ahora ellos también están diciendo que les han hecho lawfare, ¿o qué pasa? Y que después el Tribunal Supremo no confirmó tal extremo. Sin embargo, la sentencia de la Sala Segunda del Alto Tribunal confirmó que la sede central del partido se reformó con dinero negro de su caja B. Es que eso está reconocido, y además por un presidente del PP, por Pablo Casado, que, como os decía antes, dijo que iba a vender la sede. Pero no, amigos y amigas, creed mejor a Rafael Hernando, que su criterio de pulcritud seguro que prevalece sobre cualquier sentencia que demuestre lo contrario. En este horizonte de negacionismo emerge un asidero para la tesis de los conservadores. Hasta ahora no hay una sentencia que eluda a la Operación Cataluña, un término periodístico para resumir las maniobras policiales contra el proceso soberanista que nunca fueron judicializadas. Además, los intentos por abrir a los juzgados una causa específica por esta actuación han fracasado. Rajoy está imputado en un juzgado de Andorra, pero la justicia española ha rechazado cursar la comisión rogatoria que se requería desde el país vecino. Bueno, vamos a ver esta primera parte donde Rajoy ha dicho lo siguiente. No tengo ningún conocimiento de la existencia de una denominada Operación Cataluña. Ninguno. Sí conozco las actuaciones llevadas a cabo por dirigentes políticos de Cataluña muy cualificados que dieron lugar, al final, a la aplicación del artículo 155 de la Constitución con el voto prácticamente unánime de los señores senadores y a la condena de esos dirigentes políticos por parte de los tribunales. En relación con el segundo punto, no tengo ningún conocimiento de ninguna trama parapolicial ni, por tanto, de las presuntas irregularidades de la misma que aquí se investiguen. ¿Son capaces esta gente de llamar dictador a Pedro Sánchez? Bueno, ahora veremos las declaraciones de Feijóo. Autoritario, que persiguen a sus rivales políticos cuando lo que dicen que es perseguir a sus rivales políticos es que el novio Ayuso haya defraudado dinero y la justicia evidentemente le esté pidiendo las consecuencias, las necesarias consecuencias que tiene que tener ese tipo de comportamientos, pero sin embargo al mismo tiempo son capaces de hacer la vista gorda sobre toda una etapa en la que literalmente existía lo que se conoció como la policía patriótica, en la que literalmente apareció, por ejemplo, en la casa del que era tesorero por aquel entonces del Partido Popular, Bárcenas, un tipo vestido de cura al que cuando le abrieron la puerta de casa amordazó y ató a la mujer y al hijo del señor Bárcenas para intentar encontrar documentos incriminatorios en determinadas causas que pudiesen, por supuesto, tener que ver con el Partido Popular, ¿no? Presuntamente. Hemos vivido también cómo, y eso también está acreditado, se hicieron numerosas consultas por parte de la policía, curiosamente de diputados de Podemos, cuando surgieron y cuando entraron en el Congreso los diputados. Hemos visto también cómo se confabulaban, y hay audios incluso, del ministro de Interior confabulándose con policías para sacar noticias falsas sobre lo que se estaba, sobre líderes políticos, adversarios políticos, independentistas y también de Podemos. ¿Cómo nos va a venir ahora a decir el presidente que todo esto ocurría sin que él lo conociese? Incluso cuando los audios que se han filtrado, amigos y amigas, se dice, el presidente me pide que le dé la enhorabuena, o que el presidente me dice que está muy agradecido, cosas del estilo. Pero Mariano Rajoy, M. Rajoy, dice que él no sabía nada. Rajoy se presentaba ante la comisión con una ventaja sobre Fernández Díaz, es cierto. Al expresidente le señalan terceros en las grabaciones del comisario Villarejo y otros policías, pero el ministro aparece hablando en primera persona en las grabaciones. Podemos introdujo a la sesión las investigaciones prospectivas contra sus dirigentes entre el 2014 y 2016. Un inspector jefe, miembro destacado de la conocida Brigada Política, dice en un audio que él ha viajado a Nueva York a recabar información contra Podemos de un antiguo ministro venezolano con un mandato de Rajoy. Y hay un audio también de eso, de cómo ese inspector decía que quería información sobre Podemos asociada al chavismo y porque se la había pedido Rajoy. Evidentemente, pues nada, se ha hecho el tonto, no ha respondido, ha hecho prácticamente como si él fuese el conserje. Del 2012 al 2018, M. Rajoy pues no mandaba. El tipo era el que limpiaba las esquinas, el que abría la puerta al empezar por la mañana,
el que preparaba los bocadillos, los sándwich mixto que se comían los diferentes ministros que estaban todos implicados en tramas de estas características, pero él no se enteró de nada, pobrecito. Yo, las dos comisiones de investigación, las dos ocasiones en las que he comparecido, dije una y otra vez, y también en sede judicial, en el procedimiento por el que estoy investigado, dije que el señor Villarejo conmigo no ha despachado jamás, y yo no he despachado jamás con él. Y hoy lo reitero. ¿Está claro? Lo reitero, sí. Yo he saludado en 2 ocasiones en 5 años al señor Villarejo. He intentado explicar que, por ejemplo, las dos fueron simplemente en actos institucionales de la policía, en donde un servidor, cuando como ministro de Interior saludaba a los miembros de la policía que estaban presentes, pues uno se me presentaba de paisano. Señor ministro, a su orden, soy el comisario Villarejo. Encantado, comisario. Bueno, menos mal que por lo menos sí ha reconocido que conocía o que sabe quién puede ser M. Rajoy, porque sin embargo todo lo demás ha negado conocerlo, para variar. Como os decía, si queréis más información sobre la comisión, tengo un vídeo bastante largo analizando todo lo que ha ocurrido y bueno, pues con la comparecencia de Rajoy siendo preguntado por el señor Rufián, que ha tenido bastante interés, igual que, bueno, pues tiene interés, pero más bien en el ámbito del ridículo, escuchar al señor jefe de la oposición, y lo digo con la boca pequeña, porque para ser jefe de la oposición hace falta pues algo más, hacer oposición, más allá de estar todo el día diciendo Begoña Gómez, que te vote Chapote y callarte cuando habla Aznar o cuando habla Ayuso y ser un pelele que ni siquiera es capaz de ir en contra de Mazón o de pedirle la maldita dimisión de una maldita vez. Bueno, pues resulta que hace unos meses, tampoco hace demasiado, Feijóo decía sobre Sánchez lo siguiente. Estamos ante el presidente más autoritario de la democracia española. Estamos ante el presidente más autoritario de la democracia española. Esto lo ha complementado, lo ha aderezado de manera ridícula, un tanto infantil y poco justa con su propia biografía de partido. Porque su partido lo creó el franquismo, un partido que sale de líderes del franquismo, como Fraga, ministro de la dictadura. Resulta que en otras ocasiones también ha dicho que Pedro Sánchez es lo peor o es lo más parecido al franquismo actualmente. Y es como no puede ser más obtuso. Porque eres capaz de ver franquismo en todos los sitios como una especie de espectro. Eres capaz de ver el franquismo en el presidente del gobierno que además sacó a Franco del mausoleo en el que estaba enterrado con honores. Eres capaz de ver el franquismo en Pedro Sánchez y sin embargo eres incapaz de verlo al mismo tiempo en tus socios de gobierno en todos los sitios donde gobernasteis las comunidades autónomas, que es Vox. Y al tipo al que alegremente y sin pensártelo demasiado habrías hecho vicepresidente con tal de poder gobernar. No soy presidente porque no quiero, no eres presidente porque no tuviste suficientes votos, pero pactaste alegremente con Vox, con ese partido que sí es franquista. Bueno, pues al mismo tiempo que dice que Sánchez es un dictador, autoritario, bla, 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 ahora lo complementa con esto. Tenemos un presidente del gobierno de España que es un florero. Bueno, pues que se aclare el señor Feijóo. O autoritario, malvado, dictador, totalitario o presidente florero, que, bueno, lo podemos complementar con la siempre inefable Cuca Gamarra, que, bueno, pues en un alarde de demostrar que sabe hablar, porque es que otra cosa no puede demostrar Cuca cuando abre la boca. O sea, demuestra que sabe hablar, que una palabra detrás de otra más o menos la puede poner y que, por supuesto, sigue teniendo el sentido del ridículo completamente intacto, porque la tipa no lo ejerce en ningún momento. De hecho, milita en el sentido común más básico y en el contravergüenza ajena más básica, porque no... Vamos, no se retiene a decir chorradas como esta también. Lo que se está dedicando Pedro Sánchez es, al final, a ser un pelele absoluto del separatismo y a cederle aquello que no tiene capacidad de ceder en vez de ejercer pues la competencia que es un pelele del separatismo, el señor Pedro Sánchez. También me gustaría que me lo aclarase la señora Cuca Gamarra. ¿Dictador totalitario, autoritario, que lo controla todo hasta la justicia? ¿O es simplemente un pelele que no tiene poder alguno y que le mueve los hilos el malvado independentismo? Que me lo deje claro, porque las dos cosas al mismo tiempo son difíciles de entender. Pero ya sabéis que no tienen demasiada coherencia ni consistencia con el tiempo, ni con sus propios insultos, ni con sus propias definiciones de Sánchez. Cada día muta en función de lo que les apetezca decir ese día. No sé, tal vez se lo escriba la inteligencia artificial, el ChatGPT, porque ellos es que no tienen ningún tipo de criterio propio. Es la decadencia absoluta del discurso político. Sobre todo, si viene y se enuncia directamente de la voz de un tipo como Feijóo. O sea,
no están para llamar pelele. No están para llamar florero a nadie. Siendo que si tú fuiste puesto en el Partido Popular, señor Feijóo, fue precisamente como un florero, como un ornamento, como una especie de decoración que lo que pretendía era tapar un agujero. Que esto es como, pues, el mal ciudadano que ante un desperfecto evidente generado por él mismo, en lugar de arreglarlo, lo que hace es ponerle encima una alfombra a un tremendo agujero que hay en el pavimento. Bueno, pues si pones una alfombra encima del agujero y alguien pasa andando por esa alfombra, va a caer porque el agujero sigue estando ahí. Bueno, Feijóo, pues tú eres la alfombra. Tú eres la alfombra que pusieron encima del cráter humeante que dejó, en la que se convirtió el Partido Popular después de que Ayuso le cortase la cabeza a Pablo Casado, y te pusieron ahí encima para taparlo, para disimular ese ornamento ridículo. Pero claro, cuando alguien pasa por encima del Partido Popular y se está pasando todo el mundo, pues se cae en ese agujero y se da cuenta que ahí no hay nada. Por lo menos que el liderazgo que se supone que había ahí era completamente inexistente. Tú hablas de florero, tú hablas de pelele. Cuando que no puedas contra Ayuso, siempre lo digo, es normal, porque al final ha demostrado que se puede cargar a un presidente del Partido Popular, como ya hizo, por cierto, por tener un hermano comisionista, que esta tipa parece que los colecciona. A los hermanos comisionistas y a los novios comisionistas, que por cierto, al novio comisionista se lo presentó el hermano comisionista. Todo queda en casa. Y por supuesto, si le persiguen es por ser hermano o novio de Ayuso, no porque haya recibido comisiones millonarias de la pandemia, durante la pandemia por vender mascarillas y haya defraudado dinero Hacienda y otras cosas que ahora, pues recientemente hemos conocido también, por fortuna, que han sido avaladas por un juez. El asunto de corrupción en los negocios. Que no puedas contra ella es normal, pero que no puedas contra Mazón, contra el ridículo y mentiroso presidente Mazón, que cada vez que abre la boca es para emitir una más gorda que la anterior. Mentira, me refiero. Para tomarle el pelo a sus ciudadanos, que no puede pisar la calle, que os está arrastrando en las encuestas a la mayor de las irrelevancias. En Valencia. Que incluso vuestros propios votantes piensan en más de un 85% que Mazón se tiene que ir y tú lo aguantas. ¿Quién es el pelele aquí? El pelele es quien aguanta a Mazón. El pelele es quien cuando habla Aznar se calla y se hace lo que dice Aznar. El pelele es que cuando habla Ayuso se calla también. Porque no tiene autoridad ninguna, porque no tiene capacidad de marcar discurso. Cuando estamos en televisión, cuando voy a alguna tertulia por la mañana y han hablado dos personas, Ayuso y Feijóo, ¿de quién creéis que se habla primero? ¿De la declaración novedosa de Ayuso o de la declaración novedosa de Feijóo? Pues es evidente, lo sabéis vosotros, se habla de la de Ayuso. ¿Por qué? Porque tú hablas de peleles, Feijóo. Tú me miras a los ojos y hablas de pelele. ¿El pelele eres tú? Feijóo, ¿de verdad? Es muy gracioso que hablen de esta manera. Florero, dice. Y esto si lo combinas con... Esto es un vídeo real, ¿eh? Quien esté escuchando simplemente ahora mismo el podcast, que se ponga el vídeo y que atienda al tuit que ha compartido el Partido Popular, que pone: una vez acabada la Isla de las Tentaciones, que ya sabéis que es, y si no lo sabe, pues ya se lo digo, es un programa que hacen en Telecinco, pues de estos chorra, en el que ponen unas parejas, que las separan de su pareja, intentan que no se líen con otros, tal, bueno, en fin, es el típico programa calenturiento de la historia de Mediaset. Dice el Partido Popular: comienza la nueva aventura de la Isla de las Corrupciones. Son súper ingeniosos y comparten este vídeo. Pedro Sánchez completamente petado, Begoña Gómez, Ábalos, Jessica, Aldama, Armengol. Todo esto son Coldo, todo esto son imágenes. Hacen hasta el fiscal general del Estado, Santos Cedán. Todo son imágenes creadas por inteligencia artificial. Porque evidentemente Pedro Sánchez no está así de fuerte. Está fuerte, pero no está así de fuerte. Y bueno, pues ya veis, o sea, han creado como imágenes, insisto, con inteligencia artificial, un partido político, creando imágenes con inteligencia artificial para difundirlas en sus redes oficiales. Y hacen este vídeo ridículo, que no sé muy bien qué es lo que pretende, pero que si después entras en su TikTok, porque han entrado al 100% en la forma esta de hacer política, es el partido de oposición, ¿eh? No es un partido por ahí minoritario que esté intentando sacar la cabeza en medio de una situación política complicada, no, no. Esto es el Partido Popular, el partido de la oposición, que no es la primera vez que lo hace. De hecho, aquí veis otro vídeo que ha hecho el Partido Popular, con inteligencia artificial también, pone a Puigdemont desnudo, con Uriel Junqueras desnudo, metido dentro de un jacuzzi, con monedas de oro delante de la Moncloa, insisto, con inteligencia artificial. La condonación de 17.000 millones de euros. Y se quedan
tan anchos. Se quedan tan anchos, oye. Y aquí también más imágenes de inteligencia artificial, que evidentemente son mentiras, o sea, son bastante evidentes que son mentiras, pero que estamos avanzando a un momento en el que pues ya hay los partidos políticos utilizando este tipo de propaganda de manera tan explícita que, bueno, ya si lo complementamos con el Partido Popular de Madrid subiendo esto del secretario general de la Unión General de Trabajadores, de la UGT. Es que esto es la política de hoy en día, amigos. Esta es la cuenta del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso. Que también os digo, además, el otro día estaba Feijóo dando una comparecencia en el Congreso de la UGT. Y mientras tanto el Partido Popular de Madrid riéndose del secretario general de la UGT. Bueno, en fin, pues esto es lo que tenemos. Y hablando de Ayuso, atención, Ayuso destinará los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ¿a dónde? A fomentar los valores de la familia y de la natalidad. El gobierno regional destinará 7 millones de euros a 5 centros de apoyo y encuentro familiar, que además gestionarán varias empresas no especializadas, por supuesto, externalizadas, empresas privadas, cómo no. Todo el dinero privado que se pueda ir fuera, todo el dinero público que se pueda ir fuera, pues mejor, ya sabéis cómo funciona. Y si es a Quirón, mejor que mejor. Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ¿a qué? A fomentarte la natalidad. Vamos a ver, Ayuso. La natalidad, ¿sabes cómo se fomenta? La natalidad se fomenta pudiéndote emancipar. La natalidad se fomenta pudiéndote ir a vivir con tu pareja a un piso sin tener que dejarte el sueldo entero, porque no puedes en la Comunidad de Madrid. La natalidad se fomenta teniendo trabajos decentes y bien pagados. La natalidad se fomenta teniendo colegios públicos cerca o centros de salud, o sintiendo que estás bien amparado por el sector público de tu comunidad autónoma para que puedas permitirte emanciparte o vivir o tener un hijo sin tener miedo de que vaya a ser de ti, porque igual no puedes pagarle un seguro privado el día de mañana. Eso es ayuda a la natalidad. No que te pongan un chiringuito donde te digan de manera pues ideológica, tú tienes que tener muchos hijos. Bueno, vale, fantástico, tú tienes que tener muchos hijos, pero me tendrás que decir cómo voy a tener muchos hijos, porque eso implica un gran gasto, eso implica una necesidad material que evidentemente no va a cubrir el que te fomenten los valores de la familia. Así que me parece fantástico que fomentes todos los valores que quieres, que mientras no haya capacidad material, monetaria, de tener una familia, puedes fomentar los valores de lo que te dé la maldita gana, igual que ahora yo puedo irme a fomentar, pues yo qué sé, los valores de ser amigo, de ser vegano a un perro que lleva 7 días sin comer. Que esto es como irle a alguien que no tiene para comer y hablar de las virtudes de la dieta. Bueno, vale, está bien lo de la dieta, pero dímelo en el momento en el que pueda llevarme algo a la boca primero. Bueno, pues que fomente todos los valores de la familia que quiera, y que evidentemente pues esos millones de euros, siempre hablan de chiringuitos del feminismo. Bueno, pues en este caso se lo van a dar a chiringuitos de la iglesia. ¿Pero qué pensáis? Pues de estos que después van a rezar delante de las clínicas donde se practican interrupciones del aborto, y se ponen ahí a rezar para intentar amedrentar a las chicas, que son todos estos pues partidos ultra y asociaciones ultra, rollo hazte oír. Con el asunto de Valencia y de Mazón, bueno, pues evidentemente pues, Feijóo no se atreve porque es un pelele, sigue ahí al frente de la Generalitat Valenciana, pero nos enteramos de que, bueno, pues horas antes de que se lanzase la alarma del 112, las emergencias valencianas, que la gestiona, por cierto, hay que recordarlo, una evidencia, pero bueno, las gestiona la Comunidad Autónoma de Valencia, llegaron miles y miles de llamadas horas antes, muchas horas antes de que se lanzase la alerta. Y Pilar Bernabé, la delegada del gobierno, una de las que ha estado ahí desde el primer momento, no como el señor Mazón, que cada vez que ha salido ha sido para mentir, ha dicho lo siguiente. De 5 a 6 de la tarde, que estuvimos conectados en el CECOPI, todas las personas que estábamos, que éramos decenas de personas que estábamos conectados en el CECOPI, sabemos que hubo 2000 y pico llamadas. De 5 a 6 de la tarde, que están en esa pantalla. Fíjense, ahí tienen el número de llamadas, ahí, en esta pantalla. Otra arriba, justo enfrente donde se celebró el CECOPI, con los puntos donde están llamando. Ahí. La información estaba. La información se tenía. Es que eso es fuerte, ¿eh? Eso es importante que lo diga, porque aparece en la pantalla directamente. Los puntos donde viene la llamada, la cantidad de llamadas que hay. Y eso quiere decir que durante horas estuvieron recibiendo llamadas ahí. Veían de los puntos donde se estaban recibiendo llamadas. Horas, ¿eh? Y aún así no fue hasta después de 3, 4, 5 horas que lanzaron la alerta. Y por supuesto, mientras tanto, Mazón encerrado en el Ventorro o a saber dónde, porque todavía no lo ha dicho. Simplemente ha dicho que llegó tarde al Centro de Coordinación de Emergencias. Y orgullosamente tarde, para que no se le pueda a él achacar la terrible decisión de haber lanzado la alerta en los teléfonos móviles a las 8
de la tarde, cuando tendría que haber sido lanzada por lo menos a las 5, cuando ya había muchos municipios inundados y además lo sabían, porque aparece en esta pantalla que dice aquí Pilar Bernabé. Ahí, la información estaba, la información se tenía. Hemos estado 4 meses escuchando a los responsables de la Generalitat decir que no tenían información, que si no le había dicho, que si no habían tenido los avisos de la Confederación Hidrográfica, que si no habían tenido los avisos de la AEMET, y ahora resulta que sabemos 4 meses después que tenían los avisos 5 minutales cada 5 minutos de la Confederación Hidrográfica del Júcar y del SAIG, los correos electrónicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, las llamadas de la AEMET, los correos de la AEMET, las alertas de la AEMET y también las llamadas del 112. ¿Y qué hicieron? Nada. Eso es lo que hicieron. Nada. Y no nos dijeron nada. Hasta las 20:11 no se mandó el ESALER. Eso es lo que pasó. Y de 5 a 6 que estuvimos con... Y a la 20:28 llegó Mazón. Si tuvieron más de 2.400 llamadas, no nos dijeron nada en el CECOPI. ¿Pero qué estafa es esta? ¿Pero qué estafa es esta? Esa es la pregunta que yo me hago. Porque donde se reúne el CECOPI, en esa sala, ¿hay una pantalla como esta o hay alguna cerca? La tenían enfrente, estaban arriba reunidos. La tenían enfrente, la tenían aquí donde más la querían. ¿Que necesitaban? ¿Que entrara alguien y les tarandeara? ¿De verdad? Es que es durísimo. Está teniendo un gran papel aquí Pilar Bernabé diciendo esto. Es que claro, tú imagínate que eres un familiar de alguna persona que murió entonces. O un amigo, o lo que sea. O que perdieses tu casa, yo qué sé. Y saber que podrían haberte avisado. Y que tenían la pantalla delante con un montón de avisos. Y que podrían haber avisado a todo el mundo y que sin embargo no se avisó. Estaban pues a otra cosa. Amazon ya sabemos que estaba a otra cosa. Bueno, sabemos que estaba a otra cosa, no sabemos a qué cosa concretamente. Hay quien sí lo sabe, ¿eh? Hay quien sí lo sabe y en algún momento se sabrá públicamente. Por ejemplo, Feijóo lo sabe, lo que pasa es que no se atreve a decirlo porque tiene miedo de que, consecuencia de que se sepa lo que él sabe, acabe siendo no solamente la dimisión de Mazón, sino la propia. Ahí el problema. Bueno, en fin, dejamos aquí este apartado de política nacional y vamos con lo internacional, que hay bastante cosas. Vamos con la clave internacional. ¿Qué pasa en el mundo? La clave internacional. El día de ayer, ya por la tarde-noche, compareció Emmanuel Macron, el presidente de la República Francesa, para hacer un discurso, pues bueno, importante, capital, teniendo en cuenta que Francia es ahora mismo el único país de la Unión Europea, antes también era Reino Unido, pero cuando se fue tras el Brexit, ahora es el único país de la Unión Europea que tiene la capacidad nuclear, de la bomba nuclear. Esto es, la capacidad de disuasión nuclear. ¿Por qué es importante esto? No porque me esté diciendo que vaya a haber una guerra nuclear, sino porque hasta este momento era Estados Unidos quien ejercía ese papel como de disuasión. Ya sabéis, la política de bloques, es así de crudo, pero así funciona, sobre todo en la Guerra Fría, pero parece ser que esas coordenadas internacionales han vuelto en cierta manera a nuestro mundo, en el que resulta que bueno, pues el mayor argumento para no utilizar un arma nuclear por parte de un Estado que la posee es que otro Estado, en este caso se supone que Estado enemigo, también la posee y por lo tanto pues se anulan mutuamente, porque en el caso de que utilices tú tus armas nucleares, el otro Estado también usa sus armas nucleares y la destrucción mutua está asegurada y por lo tanto eso desincentiva ese tipo de uso. Bueno, ahora como Estados Unidos ha dejado de establecer su papel que venía ejerciendo durante los últimos años como última defensa de los intereses europeos, que realmente no eran intereses europeos, siempre fueron intereses estadounidenses en territorio, en suelo europeo, y se han quedado en Estados Unidos diciendo que bueno, Rusia puede hacer lo que quiera con Ucrania, pues de repente un país como Francia, con su capacidad nuclear y de disuasión, por lo tanto ha adquirido un protagonismo que hasta el momento no lo había tenido tanto, porque evidentemente su programa nuclear no está tan avanzado. Y ha sido el propio Emmanuel Macron el que en esta rueda de prensa, y ejerciendo como un poco portavoz de los intereses europeos en esta etapa de abandono de los Estados Unidos con el loco de extrema derecha Donald Trump al frente de la Casa Blanca poniendo aranceles a todo el mundo y aplaudiendo con las dos manos a Putin para que haga lo que le dé la gana, al mismo tiempo que también aplaude con las dos manos a Netanyahu porque se junta con lo peorcito de cada casa, este maldito sinvergüenza, pues resulta que Macron ha advertido a los franceses, pero realmente no solamente a los franceses, sino también a nosotros, a todos los europeos, que Rusia no se parará en Ucrania. Es una amenaza para Francia y para
Europa. Escribe Daniel Verdú en El País. La hora es grave y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, no quiso ocultarlo en un dramático discurso televisado con tintes de tiempos de guerra. El jefe del Estado, que ha liderado en las últimas semanas la ofensiva europea para no quedarse atrás en un posible proceso de paz en Ucrania, compareció este miércoles a las 8 de la tarde, su hora preferida para citar a Francia, para detallar la situación derivada de la guerra en Ucrania y dibujar un mapa de situación para su país y para toda Europa. En la sala de al lado, en el Palacio del Elíseo, le esperaban ya en esos momentos el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, que es uno de los mejores amigos de Putin dentro de la Unión Europea, para comenzar una cena de trabajo que debía amansar al líder de la Unión Europea más cercano al presidente ruso Vladimir Putin antes de la crucial reunión del Consejo Europeo de este jueves. Los socios comunitarios se reunirán el día de hoy en Bruselas para diseñar la estrategia común en Ucrania y el nuevo plan para conducir a la Unión Europea a una autonomía militar respecto a Estados Unidos. Y Macron no podía subrayar más la importancia de la cita. Rusia no se detendrá en Ucrania. Rusia se ha convertido en una amenaza para Francia y Europa. Seguir siendo un espectador sería una locura. ¿Tiene razón Macron? Bueno, pues yo, sin querer entrar en el delirio militarista, en el que algunos parece que quieren entrar alegremente, sí que al mismo tiempo soy plenamente consciente de que lo que no se puede permitir es que estemos, como hemos estado durante las últimas décadas, completamente alineados y dependientes de un tercer país como los Estados Unidos, que se ha comportado como un imperio y que ahora, en el momento en el que a ellos les da la gana, pues nos dejan de dar asistencia y dicen, ahí os quedáis. Europa tiene que ser soberana en todos los aspectos, en el económico, en el político y, por supuesto, también en el militar, que eso implica ser también soberano en el aspecto tecnológico, porque todavía somos súper dependientes de todo lo que se haga en las tecnológicas estadounidenses. Y eso es un gran problema también para nuestra soberanía. Todas las demás soberanías, la política, la económica, la militar. Ese es un punto indispensable. Otro punto indispensable también es que Rusia, en este caso, es evidentemente el agresor. Tú, cuando entras en un tercer país e invades un tercer país, te conviertes tú automáticamente en el agresor. Igual que Netanyahu se convierte directamente en el agresor en el momento en el que empieza a bombardear y a invadir la Franja de Gaza y toda Palestina, básicamente. Cosa que, por cierto, la hipocresía de algunos líderes europeos le lleva a criticar la invasión de Ucrania, pero callarse con la invasión de Gaza, por ejemplo, que eso me parece de una hipocresía tremenda, pero bueno, es lo que tenemos hoy en día, me parece absolutamente tremendo. Entonces, frente a esa realidad, lo que uno no puede esperar es lo que está diciendo Trump, que básicamente, pues, si alguien tiene la capacidad y la fuerza de entrar en un tercer país, que entre alegremente y aquí no puedes hacer nada. No. La Unión Europea tiene que estar preparada, ojo, no para una cuestión ofensiva, de tener más armas, los misiles más lejanos, los más largos, para poder llegar y acabar con Rusia y atacar y quedarnos un territorio. Eso no nos interesa a nadie. Rusia que se quede con sus territorios, que se quede con sus fronteras, como debe ser, que respete la del resto, pero Europa tiene que tener una capacidad defensiva. El otro día Ursula von der Leyen hablaba de, presidenta de la Comisión Europea, los 800.000 millones que se van a dedicar a esta construcción de la soberanía militar europea. Y es una grandísima oportunidad, pero si se hace bien. Porque una autonomía, una soberanía estratégica se va a debatir, se va a luchar más en el frente tecnológico que en el frente de comprar simplemente armas. Porque ese es el profundo miedo que tengo yo con este asunto. Que esos 800.000 millones de euros, que es una pasta espectacular, que va a arrimar el hombro a Europa, va a rebajar los controles de gasto, etcétera, etcétera, se gasten simplemente en contentar y beneficiar a los Estados Unidos una vez más. Es decir, te dejan de lado y lo que te hacemos a cambio es comprarte una gran cantidad de material militar que ¿dónde venden? Pues evidentemente venden en los Estados Unidos. La soberanía y la autonomía estratégica militar europea no puede pasar simplemente por hacernos con más armas, con más municiones, con más tanques, con más cazas, con más material bélico, en muchos casos material ofensivo, sino en hacernos fuertes a nivel tecnológico, en volvernos competitivos de nuevo, sobre todo ahora que se acerca toda la revolución tecnológica que va a cambiarlo todo de la inteligencia artificial. Tener autonomía en cuanto a inteligencia también. Inteligencia a nivel de saber información, de conocer los movimientos del enemigo, de tener buenas redes de defensa, de controlar los sistemas tecnológicos de nuestros distintos países, nuestra energía, ser soberanos en energía, ese tipo de cuestiones son las que más ayudan a ser soberanos en defensa. No comprar armas más gordas, más potentes, porque ahí te dejas una millonada espectacular. Cada misil cuesta una cosa que es inconcebible para la mente humana de un trabajador normal. Sin embargo, hay algunos que, pues evidentemente, con muy buen lobby, intentan llevarnos hacia ese espacio.
Y mientras tanto, pues la Unión Europea explora, en el momento en el que se logre una paz, o más o menos una medio paz impuesta por los Estados Unidos y Rusia, en la que Rusia se quede una parte de Ucrania, como está permitiendo ya el señor Donald Trump, comprándole el discurso completamente a Putin, están explorando entonces la Unión Europea enviar misiones militares y civiles para garantizar la seguridad. Esto es, que una vez se llegase a esa supuesta paz, poder poner fuerzas europeas a proteger, o más bien acompañar ese territorio no ocupado, para que en el caso de que a Putin se le ocurriese invadir, pues bueno, no fuese simplemente una invasión más a un territorio completamente desprotegido, que el siguiente país que hay son los países bálticos o Polonia, y que estuviesen ahí los europeos como pues para, de alguna manera, representar que Ucrania en este caso y el resto de países de la frontera no están solos. Esto, bueno, pues todavía está bastante en pañales, porque va a depender de la reunión que van a tener hoy, que hemos dicho antes, los diferentes líderes europeos, y que, pues bueno, es fundamental lo que está ocurriendo ahora, porque se va a decidir hacia dónde vamos a ir en los próximos años y en lo que se va a convertir Europa. Si vamos a ser unos peleles en medio de dos grandes potencias o tres grandes potencias, bueno, sobre todo los Estados Unidos, China y Rusia, o si vamos a tener por cierta autonomía y capacidad de influencia. Ojalá sea lo segundo, pero por desgracia durante las últimas décadas hemos sido encaminados a lo primero. No, iremos comentando aquí a medida que vayamos conociendo más noticias, y ahora vamos con la cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En Clave Barroso. Nuestra cápsula del tiempo nos lleva al 6 de marzo de 1937, cuando nació en la Unión Soviética Valentina Tereshkova, quien se convertiría en la primera mujer en viajar al espacio de la historia de la humanidad. El 16 de junio de 1963, a bordo de la nave Vostok 6, Tereshkova rompió una de las barreras más simbólicas en la historia de la igualdad de género al orbitar la Tierra 48 veces durante casi 3 días. Lo que hace especialmente notable la historia de Tereshkova es su origen humilde, precisamente. Hija de un tractorista y una trabajadora textil, comenzó a trabajar en una fábrica textil a los 17 años y estudiaba por correspondencia. Su pasión por el paracaidismo la llevó a ser seleccionada para el programa espacial soviético, que buscaba deliberadamente incluir a mujeres trabajadoras para demostrar el potencial igualitario del sistema socialista de su época. Su vuelo representó mucho más que un logro tecnológico o personal. En plena Guerra Fría, cuando la carrera espacial era un campo de batalla simbólico entre sistemas políticos rivales, la misión de Tereshkova fue un poderoso mensaje sobre las posibilidades de emancipación femenina bajo el socialismo. Mientras en Estados Unidos las mujeres seguían excluidas del programa espacial, Sally Ride, que era la primera astronauta estadounidense, no volaría hasta 20 años después de Tereshkova. La Unión Soviética mostraba al mundo que una mujer de clase trabajadora, además, podía alcanzar las estrellas. La vida posterior de Tereshkova también es digna de mención, porque lejos de ser simplemente un símbolo propagandístico, continuó su formación académica graduándose como ingeniera espacial y desarrolló una carrera política que continúa hasta nuestros días. Su figura compleja, que incluye su apoyo a políticas controvertidas en la Rusia actual, nos recuerda que la historia raramente se ajusta a narrativas simples y lineales realmente. En marcado contraste, además, con la misión de Tereshkova, que simbolizaba un esfuerzo nacional colectivo y la apertura de fronteras para la clase trabajadora, los actuales viajes espaciales de multimillonarios como Jeff Bezos o como Elon Musk representan una privatización del espacio. Mientras Tereshkova fue seleccionada por sus habilidades como paracaidista y como representante de la clase trabajadora, los viajes actuales están reservados principalmente para quienes pueden pagar el elevado costo del turismo espacial o para aquellos seleccionados por corporaciones privadas. El contraste es evidente. De un símbolo de igualdad y democratización del espacio, hemos pasado a un modelo donde la exploración espacial se convierte cada vez más en un privilegio exclusivo de las élites económicas y empresariales, reforzando las desigualdades existentes en lugar de desafiarlas. Ahora viajemos hasta el año 1967, cuando en Nueva Delhi, ojo con esto, la hija del líder soviético Joseph Stalin, Svetlana Aliyeva, tomó una decisión que sorprendió al mundo entero. Durante un viaje a la India para esparcir las cenizas de su difunto esposo, Svetlana entró en la embajada estadounidense solicitando asilo político en un acto que representó una ruptura dramática con el régimen soviético y con el legado de su propio padre. Este gesto de Svetlana, quien más tarde adoptaría el apellido de Lana Peters, no fue un simple capricho personal. Representaba las profundas contradicciones y rupturas que el estalinismo
había provocado incluso en el seno de las familias más cercanas al poder. Svetlana había crecido en el Kremlin, rodeado de los máximos dirigentes soviéticos, pero también había sido testigo de las purgas, del terror y de la represión. Su propia madre se había suicidado cuando ella tenía apenas 6 años y muchos de sus tíos y familiares habían desaparecido en las purgas de los años 30. Su dimisión ocurrió en plena Guerra Fría y fue inmediatamente, obviamente, instrumentalizada por Occidente como prueba del fracaso del sistema soviético. Sin embargo, la historia de Svetlana es mucho más compleja, porque tras su llegada a Estados Unidos, donde publicó sus memorias 20 cartas a un amigo, Svetlana descubrió que el paraíso capitalista tampoco le ofrecía la paz y la libertad que buscaba. Vivió una vida errante, cambiando constantemente de residencia, experimentando dificultades económicas y problemas de adaptación. Incluso llegó a regresar brevemente a la Unión Soviética en 1984 antes de volver a Occidente. Avanzando algunos años, pero permaneciendo en el contexto de la Guerra Fría y sus tensiones ideológicas, de las que parece que, en 2025 todavía no hemos salido, llegamos al 6 de marzo, pero de 1984. En esta fecha comenzó en el Reino Unido una de las huelgas más significativas y emblemáticas de la historia del movimiento obrero, la gran huelga de los mineros británicos contra las políticas neoliberales de Margaret Thatcher. Los mineros se enfrentaban a un plan sistemático de cierre de minas que amenazaba con destruir no solamente sus puestos de trabajo, sino comunidades enteras construidas alrededor de la industria del carbón. El Sindicato Nacional de Mineros, liderado por Arthur Scargill, llamó a una huelga que se extendería durante un año completo, convirtiéndose en el mayor conflicto industrial del Reino Unido desde la huelga general de 1926. Lo que comenzó como una disputa laboral se transformó rápidamente en un enfrentamiento político e ideológico de gran envergadura. Para el gobierno de Thatcher, quebrar la resistencia de los mineros era esencial para su proyecto de desmantelamiento del estado del bienestar, privatización de empresas públicas y debilitamiento del poder sindical. Para los mineros y sus familias era una lucha por la supervivencia de sus comunidades y su forma de vida. La brutalidad con la que el gobierno reprimió la huelga minera reveló el verdadero rostro del proyecto neoliberal. Miles de policías fueron movilizados, se recurrió a tácticas de infiltración y vigilancia y los medios de comunicación demonizaron constantemente a los huelguistas. A pesar de la inmensa solidaridad recibida desde diversos sectores, incluyendo, por ejemplo, notablemente a la comunidad LGTBI a través del grupo lesbianas y gays que apoyan a los mineros, la huelga fue finalmente derrotada en marzo de 1985. Esta derrota tuvo consecuencias devastadoras. En las décadas siguientes, cientos de minas fueron cerradas, decenas de miles de empleos se perdieron y comunidades enteras cayeron en la pobreza y el abandono. Muchas de estas regiones mineras, particularmente en Gales, Yorkshire y Escocia, siguen sufriendo altos niveles de desempleo y precariedad hasta nuestros días. Y viajemos ahora algo más atrás en el tiempo, hasta el 6 de marzo de 1981. Fecha de nacimiento de Victoria Kent, una figura pionera en la política y el derecho español. Kent fue la primera mujer en ingresar al Colegio de Abogados de Madrid y durante la Segunda República se convirtió en la primera directora general de prisiones de España. Desde este cargo, Victoria Kent impuso una profunda reforma del sistema penitenciario inspirado en principios humanistas y más progresistas. Abolió los grilletes y las celdas de castigo, mejoró la alimentación y las condiciones sanitarias de los presos y creó el cuerpo femenino de prisiones, formado por mujeres con formación específica en lugar de monjas, que era lo que había antes en las prisiones de mujeres. También estableció permisos para visitar a familiares enfermos y creó la primera prisión sin rejas en España. Tras el estallido de la Guerra Civil, Victoria Kent se vio obligada al exilio, primero en Francia, luego en México y en Estados Unidos. Durante su exilio, continuó su labor en defensa de los refugiados españoles y nunca dejó de luchar por la democracia y la justicia social. Su figura nos recuerda la importancia de las mujeres pioneras que abrieron camino en espacios tradicionalmente vetados para ellas, y como la lucha por la igualdad y la justicia requiere a menudo enfrentar dilemas y contradicciones complejas. Y hasta aquí, amigos y amigas, nuestra cápsula del tiempo. Vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y después leo vuestras respuestas. En el día de ayer me comentasteis las siguientes cosas. Videoyugem dice: el señor Quirón se está arrimando a toda rama posible para evitar o reducir pagar condenas, etc. Lo que en mi opinión deja claro que hay flecos de la justicia que habría que revisar para que defraudadores confesos, hostias, que me va a denunciar si digo esto, no se salgan con la suya tan ricamente. Eso sí, a Ayuso la veo nerviosa con este tema. Veremos en qué termina todo esto, si la justicia es igual para todos, como la propia Ayuso dijo, o seguimos con cara de tontos. Raúl dice: pasamos de defraudador confeso
a corrupto. Confeso. Aquí ya sabéis, ayer vimos como el tipo dice que ahora no se le puede condenar por defraudador, a pesar de haberlo confesado, porque el delito del que salía ese dinero era corrupción en los negocios y por lo tanto no se puede juzgar como fraude fiscal un dinero que viene del delito, delirante. Eva dice, lamentablemente Alberto Quirón y su churri se saldrán de rositas o con algo muy leve. No confío nada en la justicia madrileña, la he sufrido como profesional del derecho. Según cómo se apellida el imputado, hay una resolución u otra. Ignacio dice, Alberto Quirón está a un paso de decir que el perro Sánchez le comió la declaración de la renta y por eso no la presentó. En fin, bueno, es una cosa que Ayuso ya ha dejado caer, más o menos. Para el día de mañana me gustaría que me comentaseis sobre lo que hemos visto de M. Rajoy. Bueno, por fin, parece que se sabe quién es M. Rajoy, pero que él no sabía absolutamente nada de lo que ocurría cuando él era presidente del gobierno. Te tienes que reír, de verdad. Y sobre Alberto Núñez Feijóo llamando pelele al presidente del gobierno después de haberlo llamado dictador, eso yo creo que también merece una reflexión. Ya sabéis, una R, 2 puntos y vuestra respuesta, si es más corta mejor para que pueda leer la máxima cantidad posible. Y hasta aquí llega el capítulo de hoy, jueves 6 de marzo. Yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.